Bienvenidos al podcast de Travel Coach Network. Soy Sonia Cruzoró, Travel Coach certificada e instructora del único programa de certificación en Travel Coaching en español. Hoy nos acompaña Luciana Ramajo, coach de viajes certificada y fundadora de Mujeres Viajeras, una comunidad para inspirar y acompañar a mujeres en transición a cumplir sus sueños de viajar. Luciana, bienvenida. Hola Sonia, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí y por compartir con todos nosotros tu historia. ¿Quieres empezar para aquellos que no te conocen, presentarte y me gustaría saber también de dónde viene tu pasión por los viajes? Claro que sí. Bueno, yo soy argentina, quizás lo noten por mi acento. Hace 4 años vivo en Barcelona. Mi pasión por los viajes empezó desde muy pequeña y que ya luego, bueno, iremos hablando del tema, pero a los 22 años fundé mi agencia de viajes. Luego, unos años después, Mujeres Viajeras, que es la comunidad a través de la cual organizo viajes exclusivamente para mujeres y acompaño a las mujeres a conocer el mundo. Y eh, hace muy recientemente me he convertido en travel coach. Qué bueno. Muchas de los estudiantes que tenemos en el curso de certificación y personas que se convierten en coach de viajes, me he dado cuenta que muchos de ellos realmente son personas que viven en un país diferente, son como, ¿no? Han hecho su propia experiencia de viajar a otro país, otras culturas. A lo mejor es parte, ¿no? Del amor que tenemos por viajar y yo misma me incluyo, ¿no? Que vivo en Irlanda cuando soy española. Pero es curioso ver como, bueno, personas valientes como tú, ¿no? Que han empezado también muy, muy joven, un negocio muy joven. Y mujeres viajeras, ¿por qué decidiste a dedicarte a ayudar a mujeres a viajar? Bueno, el tema de mujeres viajeras nació casi que me lo pedían porque cuando fundé la agencia de viajes, una agencia de viajes normal, me empezó a pasar que tenía muchas mujeres que venían solas a consultarme por viajes y que por algún motivo, generalmente económico, porque viajar en single, en habitación sola es más caro, o por temor a viajar solas, por el idioma, por la diferencia cultural, decidían, o sea, se frenaban y no viajaban. Entonces, en una ocasión puntual me pasó que con una diferencia de muy pocos días, en una semana, vinieron dos pasajeras, dos clientas, con un pedido muy similar. Entonces se me ocurrió preguntarles, obviamente primero, a ver si estaban de acuerdo, ponerlas en contacto para que pudieran viajar juntas. Hice eso y la verdad que fue una experiencia increíble. Viajaron juntas, se hicieron amigas, después siguieron viajando juntas. Y entonces ahí dije, bueno, a ver, acá hay algo que hay una necesidad. Entonces empecé a investigar un poco el tema. En Argentina era algo que no se hacía, pero investigando descubrí que en Europa era algo que ya se hacía muchos años, el hecho de que hubiera viajes exclusivamente para mujeres. Y en Estados Unidos también era algo que se venía haciendo. Entonces vi que había, o sea, un mercado y una necesidad y una investigación atrás de eso. Entonces empecé a organizarlo en Argentina. En ese momento la agencia yo la tenía una ciudad muy pequeña, en un pueblo, y obviamente el mercado, la cantidad de población no daba para organizar salidas grupales. Entonces en ese momento era recién iniciaba Facebook, así que empecé a promocionarlo mucho a través de Facebook y bueno, y ahí empecé como a juntar mínimamente grupos un número de mujeres que se pudieran unir y empezar a hacer las salidas grupales. Qué bueno, y eso fue cuando estabas en Argentina, Sí, empezaste con 22 añitos, sí, ¿verdad? De emprendedora y viste una oportunidad ahí de mercado. Entonces tu negocio fue creciendo, te mudaste a España y ahí es cuando descubriste el coaching de viajes. correcto. Bueno, de hecho fue un momento de transición personal, fue difícil porque, bueno, me separé después de 20 años de relación, o sea, una ruptura después de muchos años de pareja, unos meses antes de que comenzara la pandemia. Yo teniendo agencia de viajes, obviamente el trabajo se frenó, o sea, me quedé prácticamente sin trabajo, así que separación, quedarme sin trabajo, volví a la casa de mis padres a pasar toda la pandemia, que
que en Argentina particularmente fue muy extensa, fueron 6 meses más o menos, o sea, fue de las más largas. Entonces, bueno, fueron meses y en esos meses empecé a pensar el tema de migrar, de irme a vivir de venirme a vivir a España. Y bueno, lo decidí, vine, bueno, estoy retomando de a poco porque la pandemia fue un golpe muy duro para la agencia porque era muy pequeña y ahora de a poco lo estoy retomando y encontré el travel coaching que es como un cierre, era algo que yo o sea, lo sentía, he sido coachee muchas veces en distintos momentos y aspectos de la vida que he querido coachear, y yo he sido coachee, y lo veía como algo muy que se relaciona tanto con o sea, que es tan aplicable a los viajes, pero nunca lo había visto hasta que encontré Travel Coach y me cerró todo, o sea, me parece que es genial, era lo que sentía que necesitaba. Sí, me identifico mucho también con lo que tú dices, ¿no? Siempre me ha apasionado también el coaching, el crecimiento personal y combinarlo con los viajes, que es también mi pasión, ¿no? ¿Cómo crees que el coaching puede mejorar la experiencia de viaje? Por ejemplo, en el caso de tu audiencia, de esas mujeres que muchas de ellas están en un momento de transición también, como el que tú pasaste, y que quieren viajar con otras mujeres. ¿Cómo puede ayudarles el coaching en oposición a un viaje normal sin el coaching? Sí, bueno, a mí lo que me fascina del viaje es que lo veo que es como un laboratorio, porque es como que uno puede aplicar un montón de cosas para hacer los cambios personales que quiera hacer, pero como en el contexto del viaje perdemos un poco las etiquetas que tenemos en nuestra vida cotidiana, ya no somos la madre de, la hija de, la esposa de, la amiga de, somos una persona en un contexto completamente diferente al habitual, entonces me parece que es el contexto ideal para empezar a hacer los cambios que una quiere hacer y probar y decir, bueno, a ver si hago esto, si total nadie me conoce, nadie sabe que en realidad estoy jugando a hacer o probando cosas. Entonces me parece como que es ideal. Entonces, si hay una preparación previa de saber qué es lo que queremos modificar o qué nos gustaría mejorar o qué vida queremos tener después a la vuelta del viaje, lo preparamos antes y luego lo ponemos en práctica y lo vamos utilizando y probando durante el viaje y luego, obviamente, con la ayuda del travel coach, volver a la realidad y reforzar eso, me parece que es como ideal. Total, y es una forma, como tú dices, muy buena de testear y probar, porque a veces en nuestra sociedad o en la cultura, ¿no? Nos van enseñando qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer, cómo tenemos que contestar, ¿sabes? Cosas que cuando tenemos que no podemos decir no, queremos decir que no, pero decimos sí, porque es lo que es culturalmente aceptable. Entonces, cuando viajas y pierdas esa parte de identidad cultural, ¿no? Porque a lo mejor vas a otra cultura que es la manera de ser es totalmente diferente y lo que está bien visto es otra cosa. Y ves que realmente no hay una forma correcta de hacer las cosas. Reconectas más con tu autenticidad y con quien realmente tú eres de verdad, sin esas capas, ¿no? Que has aprendido desde bien pequeño nos enseñan en la Tal cual. escuela y en casa y tal, y puedes realmente escuchar esa voz interna que te dice, no, es que es esto lo que quiero hacer, o encontrar esas respuestas que no encontramos en casa, ¿verdad? Totalmente. Sí. ¿Has tenido algún viaje, Luciana, que te haya transformado o tocado de alguna forma especial que quieras compartir? Bueno, a mí que personalmente o sea, definió, casi diría, una gran parte de mi vida, fue el primero que hice, que yo tenía 16 años y me fui con una beca a un año a Estados Unidos a terminar el colegio, el bachiller que le dicen aquí, el colegio secundario. Ese para mí fue muy transformador porque yo vivía en un pueblo, o sea, no tenía ninguna relación con el exterior, o sea, fui la primera de la familia que tuvo pasaporte, que salió del país, que tomó un avión, o sea, para mí fue eso maravilloso. Y es como los viajes como abren la mente, ¿verdad? Como Sí. realmente, y especialmente si eres de un pueblo pequeño, que Sí,
no has salido de allí, que todo el mundo más o menos hace lo mismo y Sí, que parece que esa es la vida, ¿no? Que es lo que hay. sí, sí. Y se te abre un mundo nuevo, ¿verdad? Sí, totalmente. O sea, y no fue para nada fácil porque al principio fue, o sea, muy difícil, pero así todo, agradezco haber pasado por esa situación que te ayuda a decir, bueno, con estos recursos, ¿qué hago? Y para adelante. Claro, es que es verdad, no es fácil salir de esa zona de confort, entrar en lo que es desconocido, ¿verdad? Que no sabemos qué va a pasar porque no hemos estado a lo mejor nunca en ese país o en esa cultura. Hablemos un poco de eso. ¿Recuerdas cuáles son, o en este viaje o en otros viajes, o en tus clientes, en el caso de tus clientas, las objeciones o miedos más típicos y cómo les puedes ayudar, o en tu caso, cómo tú te ayudaste a ti misma a sobrepasar esos miedos? Sí, bueno, el tema de las diferencias culturales, sobre todo, bueno, siendo mujeres también, cómo nos van a ver o qué van a decir, si estoy tomando algo sola, si se me acercan, si, o sea, también el tema del idioma, em, como miedo, además, bueno, quizás también de donde vengo yo, de que el tema de seguridad es bastante complicado, también es como que llevamos esos miedos y a veces en lugares que inclusive son muy seguros, es como que al principio están un poco a la defensiva o con miedo, con temor de que si me pueden hacer algo. Y después, bueno, es como que uno se va dando cuenta que la mayoría de la gente no tiene mala intención y que los lugares son más seguros de los que pensamos. Y es que es el caso, ¿no? Cuando una vez vuelves del viaje y te das cuenta que todos esos miedos y esas objeciones eran absurdas, eran solo, pues eso, creencias o miedos, pero si no logras pasar esa barrera, no hubieras experimentado lo que has experimentado. O sea, eso te das cuenta cuando ya vuelves a casa y dices, pues suerte que realmente lo hice, Sí, porque si no hubiera sobrellevado ese miedo, me hubiera sí, quedado en casa y no sabes lo que te pierdes, ¿verdad? tal cual. Es Sí, algo sí, que sí, tal solo cual. te das cuenta cuando ya lo has pasado. Por eso es tan importante tener a alguien que te ayude a verlo antes Sí. de, de que sea demasiado tarde, ¿no? De que ya pierdas esa oportunidad. Sí, totalmente. Sí, además, bueno, a mí una de las cosas que más me gratifican del trabajo es cuando al principio, no sé, ciudades como Nueva York, que ahora nos vamos también en noviembre, que es como que al principio abruman un poco, te dan miedo porque son ciudades muy grandes y bueno, Ujú. que tienen muchas cosas. Y el tema del transporte, de moverte sola, y cuando de a poco van descubriendo que se pueden mover solas, que, o sea, que es abarcable la ciudad, que no les da tanto miedo y van tomando confianza. Y para mí eso es como súper gratificante verlas que se animan a organizar e irse a algún lado solas y que, bueno, sí, sí, no hay problema, o sea, que van tomando confianza, eso creo que es lo más lindo. Sí, la confianza en sí mismas, de ver que eres capaz, ¿no? De Sí, sobrellevar todo lo que pueda pasar, los imprevistos de un viaje totalmente, y viajar sola. Hay mucho coraje detrás de eso también. sí. Entonces, tu siguiente viaje en grupo va a ser en Nueva York. Sí, va a ser Nueva York en noviembre, que vamos a ver toda la ciudad ya decorada para Navidad y el Día de Acción de Gracias también, que es algo culturalmente muy, muy fuerte allá y siempre me gustó ir para esa época porque se vive un poco un clima bastante particular. Así que bueno, sí. Qué bueno. Cuéntanos cómo vas a incorporar lo que has aprendido, porque en el curso de certificación, ¿no? Que tú ya tenías un bagaje en viajes en grupo, ya lo estabas haciendo antes. ¿Qué vas a hacer diferente en este siguiente viaje o los viajes a partir de ahora que no hacías antes? ¿Cómo vas a incorporar el travel coaching? Bueno, lo que voy a hacer es primero hacer, digamos, una preparación más importante, porque hasta ahora siempre hacía las reuniones previas al viaje, pero para que se conocieran las pasajeras. O sea, hasta ahora lo que a mí me daba más, o sea, satisfacción o lo que más trabajaba del tema de los viajes era el vínculo entre las pasajeras, que me encanta porque es algo que me encanta poder ayudar a generar comunidad y amistades que siguen a lo largo de los años, porque tengo
grupos de pasajeras que siguieron amigas más allá de los viajes y eso me encanta. Pero ahora es como un pasito más de decir, no solo el vínculo entre ellas, sino una transformación interna de cada una. Entonces, ese es el desafío ahora y creo que lo que voy a hacer es trabajar previamente con cada, o sea, si bien pueden ser sesiones grupales, pero que cada una, darles actividades y ejercicios para que cada una haga un trabajo de introspección, guiándolas, por supuesto. Luego, cada una tendrá sus tareas para hacer en el viaje o sus actividades según lo que quieran cambiar, mejorar, eh, lo que quieran para cuando vuelvan. Y luego sí, también un acompañamiento al regreso, una contención para poder aplicar y que no se pierda todo lo que ganaron en confianza y en avances durante el viaje, que no se pierda la vuelta. Vas a incorporar tres pasos ahí de Exacto, acompañamiento, el previo, donde hablas de las intenciones de cada uno para que puedan, cuando lleguen allí, ya estén listas y tomen el máximo de ese viaje, exacto, el durante y luego el después, que es tan importante, ¿no? De muchas personas cuando vuelven a casa ya está, vuelven a lo que siempre habían hecho, no cambian nada en su rutina diaria y en sus hábitos, con lo cual pues su vida va a continuar igual. Si no cambias nada, no hay cambio, no hay transformación. Y ahí exacto, es algo que tú le puedes ayudar también como coach. exacto. Así que. Genial. ¿Cómo crees que te ha ayudado el programa de certificación o qué es lo que recomiendas o el highlight que más te ha gustado de todo el programa? ¿Qué es lo que destacarías? Bueno, en lo personal, a mí me aportó mucho los módulos que son más de coaching, porque es lo que por ahí menos experiencia tenía. Todo, o sea, está la certificación es excelente en cuanto también el trabajo de la marca, del negocio, está muy bien, pero por ahí yo ya tenía un poco de ese conocimiento por la facultad, por la universidad, por el negocio de haberlo tenido, de la parte de viajes, todo eso por ahí lo tenía. Yo creo que a mí lo que más me sirvió fue el tema más del coaching. Pero la verdad que está muy bien todo diseñado, o sea, es muy, muy bueno. Tiene esas dos partes, como tú bien dices, diferenciadas, ¿no? Es una cómo construir el negocio para aquellas personas que no tienen experiencia, desde el cliente ideal, el marketing y todo eso que tú en este caso ya lo tenías porque tu negocio ya estaba, era sólido ya en ese punto. Y luego la parte de cómo incorporar el travel coaching en el negocio, ya sea nuevo o un negocio que quieras adaptar, como fue tu caso. Exacto. Genial, Luciana. Pues, ¿hay algo que no te he preguntado que crees que es importante de compartir, algo que quieras añadir antes de despedirnos? Bueno, otra de las cosas que me pareció súper interesante y que comparto mucho con respecto a la certificación es todo lo que hablan sobre el escribir artículos, participar de publicaciones, que le llaman en inglés es el outlet media, pero no, no sé en español Medios de si hay publicidad. publicidad, pero que no es paga, sino que es más colaboraciones. Ujú, Eso a mí al principio me ayudó muchísimo, entonces por eso lo veo y realmente es así, o sea, ayuda muchísimo, sobre todo al principio cuando tenés que, digamos, que te dar cierta seguridad y confianza y que la gente te conozca y un cierto respaldo, el hecho de salir en publicaciones y participar con todo tipo de convocatorias me parece súper interesante. Yo, o sea, veo que lo mencionan mucho y en mi caso también fue muy importante. ujú. Sí, es bueno que lo comentes. Es una de las opciones de marketing, ¿no? De visibilidad, de llegar a tu audiencia, un canal muy, como tú dices, muy poderoso de poder llegar a tu cliente ideal, por supuesto. Muchas gracias, Luciana. Por aquellos que quieren contactarte, saber más de ti, quizás unirse a tu viaje a Nueva York si todavía hay plazas, Sí, ¿dónde sí. pueden contactarte? Bueno, por las redes sociales es donde por ahí más activa estoy. En Instagram es Mujeres Viajeras, lo van a encontrar. Y en Facebook también, Mujeres Viajeras. Y la página web que ahora le estoy haciendo algunas remodelaciones, así que hay que ver si está lista cuando el podcast salga. Www.mujeres y viajeras. Ahí lleva la I en el medio porque no estaba libre el otro dominio. Mujeresyviajeras.com. Pero en Genial. las redes me van a encontrar muy fácil. Vamos a dejar todos estos links también en las notas del episodio.
y cualquier otro link que nos quieras hacer llegar para que la audiencia pueda, pues eso, aprovechar todos esos recursos y ayuda que tienes para ofrecer. Muchísimas Sí. gracias, Luciana, por A estar aquí. ti, un placer. Gracias. Síguenos en Instagram de Travel Coach Network y descubre más en nuestra web de travelcoachnetwork.com. Nos encantará conectar contigo dentro de nuestra comunidad global en Facebook, Travel Coach Network Global Community, y también puedes descargar tu guía gratuita para principiantes en Travel Coaching mediante el link que encontrarás en las notas de este episodio. Y si conoces a alguien que pueda estar interesado en Travel Coaching, asegúrate de compartir este podcast con ellos. Te lo agradecemos de corazón. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.